Bienvenidos. Este mini reportaje es el resultado de una investigación minuciosa con el objetivo de arrojar luz sobre un tema crucial en la historia de Colombia. Nos sumergiremos en los oscuros terrenos de la censura a la prensa en Colombia, provocada por el nefasto narcotráfico y la figura icónica de Pablo Escobar. En una era de inestabilidad y desigualdad, nació un hombre que cambiaría el curso de la historia colombiana, Pablo Emilio Escobar Gaviria, un joven de un barrio humilde de la ciudad de Medellín. Surgió como una figura icónica en el turbulento mundo del narcotráfico. Su ascenso desde las calles hasta encabezar el infame cartel de Medellín marcó el comienzo de una era oscura para el país suramericano. A medida que crece la influencia del tráfico de drogas, también crece la sombra más allá de los callejones criminales. Los medios de comunicación que defienden la verdad y la libertad de expresión pronto cayeron en las garras de la violencia y la intimidación. Los valientes periodistas que se atrevieron a exponer las actividades ilegales de Escobar y su cartel se enfrentaron a brutalidad, desde amenazas de muerte hasta asesinatos. Emblemático e indiscutiblemente fue Alfonso Cano, el del Espectador, pero hubo muchos otros periodistas que cayeron como consecuencia del tema del narcotráfico y dirigido especialmente por Pablo Escobar. En Medellín hay un narrador deportivo que se llama Múnera Isman, recibió 9 balazos, afortunadamente no murió, pero eso le generó unas situaciones posteriores porque lo vinculaban, decían que él recibía apoyos económicos de Pablo Escobar y entonces los perseguidos por Pablo Escobar atentaron contra él. Uno se puede remontar a que los orígenes de esta confrontación del narcotráfico contra la prensa en Colombia tiene sus orígenes en 1976, cuando el señor Pablo Escobar Gaviria en efecto estuvo en la cárcel, estuvo preso. Fue capturado con otras 5 personas el 9 de junio de 1976 en Itagüí, y les decomisaron 39 libras de coca en un operativo que había sido ejecutado por efectivos del DAS en ese municipio de Antioquia. Con el paso del tiempo, ese señor que había sido capturado, Pablo Escobar Gaviria, pues llega a ser congresista de la República. En esa época se usaba la figura del representante titular y el suplente. Hoy en día las elecciones para Congreso se hacen por listas, entonces el primero en la lista es uno, el segundo es otro, el tercero es otro. En aquella época se hablaba de los suplentes, se escogía titular y suplente. Y Pablo Escobar fue escogido congresista, pues como congresista representante de la Cámara suplente de un señor Jairo Ortega, que era un mafioso reconocido, que era del Partido Liberal. Ahí entró Pablo Escobar y por esa ventana se coló en el Congreso de la República. Entonces, mágicamente, un señor que el 9 de junio del 76 había estado preso, en los años 80 ya era flamante congresista y se sentaba en las curules del salón elíptico. Atrás, me causa muchísima curiosidad que se sentaba en la última fila, muy cerca de donde estuvieron después otros representantes destacados políticos de Colombia. ¿Cuándo viene a quedar en evidencia eso? Pues el 25 de agosto de 1983, El Espectador publica, que eso salió en primera página, en la primera plana del impreso, porque no existía periódico digital, una noticia, una historia en donde contaba cuáles eran los orígenes de Pablo Escobar Gaviria como criminal, como delincuente. Y contaba, de hecho, desde el mismo título lo decía, el titular de la noticia que le molestó muchísimo al señor Escobar fue: en 1976 Escobar estuvo preso. Así era el título. Entonces ustedes se imaginarán que el mafioso más peligroso del mundo vea que eso está en un periódico, pues no le va a gustar ni mucho. Algo de eso retratan no sé, las series y demás, las novelas que han hecho ahí sobre Pablo Escobar,
porque pues es bien conocida su furia cuando vio que el Espectador estaba denunciándolo y declaró al Espectador como su enemigo. Y entonces los periodistas tenían que esconderse porque este país es así, es al revés. Los delincuentes felices en la calle y la gente que está trabajando, que está denunciando, entonces es la que tiene que esconderse para que no la maten. Así nace esa historia que hace más de 40 años. Pablo Escobar resuena como un símbolo del poder excesivo y la corrupción que caracterizaron una época de la historia colombiana definida por el narcotráfico. Hubo dos factores. Uno, el poder económico, que insisto, compraba a todo el que se le atravesaba. Pablo Escobar, si necesitaba algo, simplemente abría su caja donde guardaba la plata y empezaba a comprar. No fueron ajenos algunos periodistas en Colombia, incluso algunos periodistas terminaron siendo dueños de emisoras. Y montar una emisora no cuesta cualquier peso, eso se requiere una inversión millonaria. Y lo otro es el tema, para ese caso de las emisoras que se le dieron a algunos periodistas, estaba el tema político, pero detrás del político estaba el poder económico de Pablo Escobar. Sí hubo injerencia, eso llevó a que muchos periodistas terminaran coartados en su libertad de expresión por el narcotráfico, porque o los compraban o los intimidaban, y ahí llegaba lo que ustedes mencionan y lo que muchas veces ocurre, que es la autocensura. Yo no digo, a pesar de saber, no lo digo porque me da miedo que pueda ser objetivo militar. Una de las muchas víctimas fue Rodrigo Lara Bonilla, quien entonces ejercía el cargo de ministro de Justicia. Fue asesinado el 30 de abril de 1984 por las órdenes del cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar. Que ser periodista implica un gran riesgo social. Si miramos la historia de Pablo Escobar, él marcó lamentablemente una historia trágica para el país, porque con su poder económico permeó todos los niveles de la sociedad, empezando por los políticos, por el sector productivo del país y lamentablemente mucho más con los periodistas. Él permeó medios de comunicación y los que se atrevieron a denunciar hoy están 3 metros bajo tierra, como el caso del director del Espectador, Alfonso Cano. Hoy hacer periodismo es de atrevidos, porque en el mundo hay 3 verdades: su verdad, mi verdad y la verdadera verdad. Y los periodistas estamos llamados a mostrar la verdadera verdad. Difícil, sí; imposible, no, si usted se compromete a ser un buen periodista.